Ratayen, con la ayuda de Hashem, vamos a seguir esta serie de estudios que tenemos en cuanto a la Torá escrita y Torá oral. Si en verdad la Torá oral es una interpretación o es la explicación de la Torá escrita. Hace unos videos anteriores dijimos que el único pueblo, la única nación que había oído la voz de Hashem había sido Israel. Toda una nación habían escuchado la voz. Ahora, toda la base de la Torá escrita es una Torá oral. Es decir, se recibió oralmente, escucharon la voz y se escribió. La interpretación, si la Torá oral fuera solamente una interpretación, entonces algunos podrían poner en duda ciertas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque interpretación es lo que uno pueda pensar, es algo individual, es algo de la persona, del humano. Por eso se llama interpretación, de interior. Pero si es una explicación, explicar, viene de la palabra de exterior, explicar, exterior. Entonces Dios se la dijo a Moisés, Moisés la transmitió a cada uno de los principales, de los oficiales de ella, Joshua. Ahora, una de las preguntas que nosotros tendríamos que hacer, porque estaba prohibido escribir la Torá oral. La pregunta que nosotros debemos hacer es que, lógicamente que Dios es Dios y Dios sabe todo y Dios conoce todo y es todopoderoso. Ahora, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué no le dio todo escrito? ¿Por qué Dios dio una Torá escrita y una Torá oral? Una Torá que tenía que ser escrita y otra que tenía que ser transmitida de boca en boca. No tenía que ser pasada por escritura. Esa es una de las preguntas que nosotros podemos hacer. Muchos hoy dicen, nosotros creemos en la Torá escrita, pero no en la Torá oral. La Torá oral para nosotros es una tradición, hay cosas que son inventos, hay cosas que están pasadas. Bueno, así había un grupo en Israel llamado los caraítas que ellos tienen como base, ellos dicen, nosotros reconocemos que la Torá escrita es de Dios, ahora la Torá oral nosotros no. Eso es tradición, eso es algo inventado, nosotros con eso no queremos saber. Hoy, cuando vienen muchos a las raíces hebreas, o sea, del cristianismo, evidentemente, porque ellos no creen en la Torá oral, ni todas esas cosas, ellos creen que eso es judaísmo y eso es... Muy bien. Hoy, cuando vienen a las raíces, también hay una línea en las raíces hebreas de la que y que la Torá oral no hay que hacerle caso ni nada por el estilo. Muy bien, muy bien. Pongamos las cosas como son, en el orden adecuado. Estamos en esta serie de videos para ubicar a Israel, ubicar a los judíos y ubicar dónde tienen que entrar aquellos que están entrando. Y después vamos a unir todo eso haciendo una conexión con Yeshua, conexión con Pablo, conexiones con los Sheliach, con el nuevo, con el Brit Hadashah, a ver de qué es todo esto. Así que estamos haciendo una serie de videos para poner en orden de dónde viene esto de la Torá oral, de cómo se hace, de cómo fue, para después, entonces, poder explicar haciendo las conexiones con Yeshua y los Sheliach. Bien. Entonces, muchos dicen, nosotros no queremos, eso es tradición. Y en verdad, es mucho de tradición. Claro, la tradición es todo, la historia es tradición, la historia es una costumbre que fue contada, que viene contada. Ahora, muchas cosas son tradición y las creemos. Las creemos. Ahora, cuando nos hablan de la tradición oral y de las cosas, bueno, evidentemente muchos no quieren creer eso. Pero en
¿Saben? En Uruguay contaban, o la historia cuenta, que 33 hombres, 33 orientales, cruzaron desde la Argentina a Uruguay para liberar a la banda oriental de la ocupación española y todo eso. Y es una historia increíble, una historia de hazaña, de tremenda batalla. Y 33 hombres contra miles, bueno, impresionante. Ahora, eso nos contaron, ni se enseña en la escuela. ¿Y por qué vamos a negar nosotros algo que nos están enseñando los demás, los grandes, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos, y viene de toda una tradición. Ahora, claro, la garra charrúa y un montón de cosas que, bueno, ¿tá? Somos la garra charrúa. ¿Pero por qué? Porque nos han contado. No estuvimos allí, no sabemos si todo es. La historia la cuentan verdaderamente muchos de los que ganan y a veces uno puede tener un punto de vista y otro punto de vista, pero no podemos negar los hechos por cosas que han sucedido. Datos, documentos, arqueología, un montón de cosas. Y en verdad, esto fue así. Leímos un pasaje en Devarim, capítulo 4, cómo Moshe recibe por un lado la Torá escrita en tabla y por otro la orden de estatutos, decretos, mandamientos que va a recibir oralmente para que él enseñe a todo el pueblo. Eso está escrito. Bien. De otra manera, por eso decimos que tiene que ser explicación, no es una interpretación de Moisés. Es una explicación. Dios le iba a explicar a cómo él iba a medida de que los mandamientos iban a ser dados. Por ejemplo, ¿cómo se mata un animal? Había que matar, hacer el holocausto, ¿verdad? Había que matar. ¿Cómo se mata el shejitá? ¿Cómo se hace el corte? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene que sufrir el animal? ¿Por qué es esto? Eso Dios se lo explicaba a Moisés y Moisés tenía que explicárselo a Aarón. Mira, ¿cómo se mata así, se hace así. Ahora, si no había esa explicación oral, no se podía entender el mandamiento, ¿verdad? Que se decía, hay que guardar Shabbat. Bien, ¿cómo se guarda Shabbat? Y muchas de esas cosas iban pasando en el momento. Aquel hombre que fue trayendo la leña y después lo tienen que matar, la orden, no había. Entonces Moisés tenía que preguntar, ¿y cómo hacemos con esto? ¿Y cómo se hace con aquello? Y la explicación de Dios a Moisés la transmitía a los demás. Eso es oral. Bien, pero volvamos a la primera pregunta. ¿Por qué Dios da una Torá escrita y una Torá oral que tiene que ser transmitida de boca en boca? Que no tiene que ser pasada escrito. ¿Qué sabe Dios que no sabemos nosotros? Muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué sabía Dios que iba a ocurrir? Porque Dios es el dueño de la historia. Dios es Dios. No hay otra cosa. Él sabe todo y tiene todo poder para entonces saber que más adelante, que en tiempos futuros, iban a venir otros pueblos y iban a traducir la Torá escrita, ¿verdad? Sí, y se tradujo, ciertamente que se tradujo, y muy bueno, ha servido en todos los idiomas, en 70 idiomas se tradujo, y ahí está, muy bien, ahora podemos tener la Torá en español, la Torá en griego, en latín, hemos tenido la Torá en varios idiomas, muy bien. Pero Dios sabía que podía pasar, que aquellos que tradujeran la Torá, y ahora tienen el texto, y ahora tienen la Torá, pudieran decir, ahora nosotros somos el nuevo Israel. Somos ahora nosotros el nuevo pueblo de Dios. Somos nosotros. Tenemos el texto, tenemos la Torá y interpretamos nosotros. Ahora nosotros somos. ¿Por qué? Porque Israel falló, Israel se equivocó. Ahora nosotros somos el nuevo Israel. ¿Eso ocurrió? Sí, ocurrió. El cristianismo dice ahora ser el nuevo Israel, el Israel de Dios. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene el texto. Se apoderó del texto. Muy bien. Pero no contaban con que Dios había quedado con un misterio, con un secreto, que se había quedado con una contraseña para aquel que era el Hijo, aquel que era verdaderamente el pueblo de Dios. Esa contraseña. Entonces ellos podían haber dicho, nosotros somos Israel. Ah, sí, dice Dios. ¿Ustedes son Israel? ¿El verdadero? Sí, somos el verdadero. Tenemos el texto, tenemos el antiguo. Más, ahora tenemos una interpretación del Brija de allá. Mirá lo que es. Muy bien. A ver, ya que ustedes son mi hijo, el nuevo Israel, díganme,
Ustedes conocen entonces mis misterios, mis secretos, ¿verdad? A ver, díganme, ¿cómo se mata un animal? ¿Cómo se mata? Bueno, no tienen la explicación. ¿Cómo se guarda un Shabbat? Porque hay que guardar Shabbat, dice la Torah escrita, ¿verdad? La Torah escrita dice que hay que matar, dice que hay que guardar Shabbat, dice que hay que usar tefilín, Y bueno, ¿cómo se guarda un Shabbat? No tienen explicación, nunca lo han guardado, no saben cómo es. El que sabe es mi hijo. Mi hijo sabe porque yo le conté el secreto. Yo les dije el secreto y fue transmitido en generaciones y generaciones cómo se guarda un Shabbat, cómo se mata un animal, cómo se hacen los tefilín, cómo se tiene que hacer un tzitzit, cómo se pone el manto. Pero ustedes no tienen la respuesta. Si no tienen las respuestas a todas esas preguntas, es porque les falta la Torah. Nos han dicho muy claramente, la Torah o la Teshuvah es volver a la Torah, ¿sí o no? Bien, ¿es volver a qué? A la respuesta. Volver a la respuesta a todas las preguntas que no tienen respuesta. Y eso no es de todos. Eso no es de cualquiera. Hay que volver a la respuesta, porque no tienen respuesta. ¿Por qué no tienen respuesta? Porque tienen que preguntarle al Hijo de verdad. Al Hijo, al que siempre estuvo. Por eso, no quiero adelantarme a poder hacer la conexión con el Brit Hadashah, con Yeshua, con los Shelia. No lo voy a hacer. Quiero poner en orden primero el por qué Dios dio una Torah escrita y una Torah oral. Hay una contraseña. Explicación no la tienen, ¿no? No tienen la respuesta. Por eso Dios quería una Torah oral. Algo que se transmita de boca en boca, para que no cualquiera pueda decir nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos. Es decir, para que no hubieran disfraces, para que no hubieran engaños, para que no hubieran mentiras. Eso es solamente del pueblo de Dios. Voy a preguntar, yo soy el hijo del rey. ¿Ah, sí? ¿Soy el hijo del rey? ¿Cómo demostrás que soy el hijo del rey? ¿Cómo sé yo que vos sos el hijo del rey? Y acá está, mirá mi documento. Muy bien. ¿Y cuál es el documento ahora? ¿Cuál es el documento? Aquello que solamente el Hijo del Rey y el Padre saben. Eso que solamente Él transmitió a ese Hijo. ¿Qué es eso? Ahora muchos pueden decir, claro, pero bueno, ahora la Torah está escrita. Aunque muchos quieran estudiar el Talmud y la oral, no está tan accesible. Las traducciones no son buenas. Y no está todo traducido. Es decir, todo en hebreo. ¿Por qué entonces Dios permitió que hubiera una Torah oral? Para que Judá, ¿verdad?, tuviera una identidad. Esa identidad del pueblo de Dios que solamente guardó Judá. Que eso después lo vamos a hablar, que Pablo dice, de ellos es la Torah, ellos es el culto, hermano. No voy a hacer la conexión ahora, pero sí digo que ellos guardaron justamente la contraseña. Ellos tienen la contraseña, ellos tienen eso que solamente el Hijo había recibido por transmisión oral. Todos tienen la Torá, sí, todos tienen el texto, pero la explicación no. La explicación solamente el Hijo la tiene. Entonces Dios permitió para que no se perdiera la identidad, la cultura de la Torá, la tradición de la Torá. Eso no se podía perder. ¿Serían luz a las naciones? Claro, sí. ¿Las naciones tienen luz? No. ¿Quién tiene la luz? Usted puede preguntar y decir, ¿y por qué no dieron la luz? ¿Y por qué no se extendió la luz? ¿Y por qué ellos no enseñaron y no hablaron? Bien, eso es otro tema. Eso es otro sí. Dios le dio a Moisés la explicación, no interpretación. A Moisés le dio explicación de la Torá escrita. Sí es importante, pero ¿sabe qué? Tiene que ser una revolución en la raíz. El tema de que ya no puede usted hacer lo que quiere. Ya no es lo que usted decide, lo que usted quiere. No me gusta esto, lo interpreto de otra manera y me voy para allá. Y me voy para acá. No, usted ya no está en control. Usted no está en control. La Torah oral fue dada
a un pueblo para tener una contraseña, para que no hubieran engaño, para que no hubieran mentiras, para que se supiera en toda la historia quién era el verdadero Israel de Dios, el pueblo de Dios, el Hijo, que aquel que ha guardado su mandamiento, ha guardado su palabra, ha guardado su tradición, ha guardado su cultura, ha guardado la Torá oral. Eso es muy importante para si nosotros queremos volver o no queremos volver a la raíz. La raíz es un pueblo. Usted no tiene derecho de inventar nada, de hacer lo que usted quiera, de usted decidir esto sí y esto no. Usted no tiene eso. En Argentina en un tiempo había una modalidad de raptar, secuestrar a los niños pequeños. Es decir, gente iba con una camioneta a las escuelas, y a la salida de las escuelas, entonces le decían a los chicos, le decían una nena, un nené, le decían, mirá, tu papá, tu mamá me mandó a buscarte, me mandó a traerte, porque tuvieron que ir a un lugar o tuvieron que ausentarse o pasó algo, quieren que te lleve con ellos, así que vení, subí, vamos, que te llevo. Entonces esto ocurrió muchas veces, con un invento, con una mentira, a unas jóvenes más grandes, a jovencitos, le decía, mirá, tu papá y tu mamá tuvieron un accidente, queremos que me mandaron porque ellos no pueden venir a buscarte, no pueden venir entonces quieren que te lleve con ellos, y ellos se subían ahí, eran secuestrados, esto ocurría. Entonces muchas de las publicidades empezaron a difundir en cómo poder que los chicos no hicieran caso a todas esas mentiras, todas esas cosas, y no se subieran a ningún lado, no se fueran con gente extraña, que no fueran con gente que no conocían. Aún con un argumento de que tu papá, tu mamá, querían que fueras con ellos para llevarte con ellos. Es decir, entonces empezaron a decir que los padres les dieran una contraseña a sus hijos. Una contraseña, algo que solamente el padre, la madre y el hijo sabían. Esa palabra clave, esa palabra que era una contraseña, para que si alguien preguntara o decía algo de que los padres habían dicho, ellos le tenían que decir, decime la contraseña. Decime la contraseña. Si ellos no tenían la contraseña, entonces los padres nunca le habían hablado a esa gente. Ellos no tenían que ir, pedir auxilio urgentemente, socorro, socorro, me quieren secuestrar. Entonces, se decía así. Y nosotros le enseñamos a nuestros hijos, le dijimos, mira, si alguien viene, en nombre de nosotros, en nombre del padre, de tu madre, mira, tuvieron esto, pasó aquello, vení. Ustedes le tienen que decir, decime la contraseña. Entonces yo le dije a mi hijo, mira, la contraseña está. Una palabra. Vamos a poner, por ejemplo, Baruch Hashem. Esa es la contraseña para vos, Baruch Hashem. Cuando la persona, vos le digas, decime la contraseña, ellos no van a poder entender, no van a saber qué contraseña. Yo nunca le dije. Ahora, si ellos te dicen Baruch Hashem, es porque yo le dije, mira, le vas a tener que decir a mi hijo, cuando vayas allá, decirle que yo te mando de parte mía, él te va a pedir una contraseña y vos le vas a tener que decir Baruch Hashem. Cuando vos le digas Baruch Hashem, él va a saber que yo te dije. Él va a saber que yo te mandé. Si no, no te va a hacer caso, no va a ir contigo, no se va a subir contigo. Entonces, esa es la contraseña, Baruch Hashem en este caso. Es un ejemplo. Pero hay una contraseña que el padre le dio al hijo y el hijo tiene del padre, que solamente el padre y el hijo conocen. A esto me refiero, esa contraseña oral. No está escrita, porque las contraseñas no se escriben. Las contraseñas no se escriben para que no te las roben, para que no te las quiten. Entonces nadie va a poder disfrazarse de papá y mamá. Nadie va a poder disfrazarse de alguien que quiere raptarte algo, secuestrarte. Entonces, ojo con la contraseña. Si no tiene la contraseña, no es verdad. Maybe I'm foolish.
foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes. I'm only human, it's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. 'Cause I'm no prophet or Messiah. You should go looking somewhere higher. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.